Buenos días, mi nombre es Verónica Orozco y voy a estar presentando la vida en la Tierra encontrada en sistemas hidrotermales. Esta información fue recopilada del Science Bulletin volumen 65 de un paper llamado Discovery of Supercritical Carbon Dioxide in Hydrothermal System. Listo. Aquí vamos a tener en cuenta los estudios de los hidrotermales en Japón que han mostrado gases como dióxido de carbono, como metano y muchos otros. Y esto pasa por la teoría de subducción de placas, que es un tema muy estudiado entre los geólogos, lo que hace que tenga emisiones de líquidos, de muchas cosas que muestran lo que necesitamos para el inicio de la vida. Entonces, el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.5 mil millones de años por la explosión de una nebulosa. Esta tuvo un núcleo, el cuyo empezó a atraer partículas de polvo cósmico. Y hubo factores como la presión, la gravedad, etcétera, que hicieron que la masa se acumulara en el centro y empezara a crear los cuerpos del sistema como los planetas, las estrellas y mucho más. Los planetas se pueden clasificar en dos. Están los rocosos, que son estos que están formados por metales y material rocoso, como lo son Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los gaseosos, que son los que tienen atmósferas densas, campos magnéticos amplios y muchos satélites y anillos, como lo son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y algo importante para tener aquí es que para generar la vida se necesitan tres cosas: nutrientes, energía y agua líquida. Y se cree que en los sistemas hidrotermales están todos, por lo que pudo haber sido un inicio de la vida. Listo. Para buscar la información de hidrotermales se utilizó una técnica Raman llamada técnica de resonancia. Esta da información tanto electrónica como estructural de las especies de interés. Las vibraciones muestran cómo se expanden las moléculas y se logran diferenciar las especies. En este caso, fueron especies de carbono, nitrógeno e hidrógeno, que son los principales elementos que se deberían encontrar en la sopa primitiva. Aquí tenemos una imagen del Grand Prismatic Spring, ubicada en Wyoming, que es un ejemplo de la sopa primitiva. Se tienen muchísimos gases ahí en el agua y se cree que ahí pudo haber empezado la vida también. Así que en la tabla se puede leer la intensidad de cada elemento a una cierta longitud de la onda Raman. Entonces, esta pequeña montaña es la intensidad. Se usó una sonda de inserción de Raman hecha por los investigadores para que pudiese estar bajo el agua. La temperatura estuvo a 25 grados centígrados, pero se subió en algunos casos para ver cómo reaccionaban los gases a otras temperaturas. El espectrómetro de Raman tiene la posibilidad de que su láser pueda detectar las emisiones de gas y fluidos de altas temperaturas. Y además de eso, se testeó en un sistema simulador con temperaturas similares para que se pudiese obtener fases diferentes de dióxido de carbono. A esta simulación del hidrotermal se le sobrealimentó de gas, de líquido, se le dio una manera de refrigerarse y de calentarse, y se le dio alta presión para que al final diera información tanto líquida, de dióxido de carbono líquido, como disuelto. Entonces, en los resultados se observaron burbujas de dióxido de carbono en el campo de estudio, tanto en el hidrotermal natural como en el simulado. Aquí, en el inicio, se empieza a ver un pequeño pico cuando la onda llega a alrededor de 1270 centímetros a la -1. Ahí se ve un aumento en el dióxido de carbono, no tanto en el disuelto, pero en el líquido sí se ve un pico. Y el pico se nota mucho más en el natural que en el artificial. O sea que ahí las ondas de Raman detectaron una mayor cantidad de dióxido de carbono, más de todo el líquido como dije anteriormente. Y vemos lo mismo más adelante cuando se llega a tener una longitud de alrededor de 1380 centímetros a la -1. Y también, no graficado, pero en las tablas que se dio al pasar la información a computador, se encontraron restos de hidrógeno y otros fluidos hidrotermales. Lo primero que se discute es que en condiciones primitivas habría sido muy común que se formaran aminoácidos en la Tierra, pero no está claro cómo se puede integrar el nitrógeno en compuestos orgánicos, así que se cree que durante la actividad hidrotermal se pudo haber formado el protoceno, o sea, ahí fue cuando se formó el protoceno, y ahí fue cuando la atmósfera se llenó y estuvo completamente cubierta en dióxido de carbono. Y así fue como el nitrógeno finalmente pudo dominar. Por esto,
En la Tierra primitiva pudo haber existido la solubilidad de nitrógeno en el dióxido de carbono. Y además se tenía la mezcla de dióxido de carbono y agua, que sería altamente reactivo, lo que liberaría iones metálicos que podrían precipitarse como carbonatos. Ya para concluir, vemos entonces la primera presencia natural de dióxido de carbono supercrítico en los hidrotermales usando la sonda de Raman casera. Además del dióxido de carbono, también se encuentra una gran presencia de nitrógeno disuelto, y teniendo carbono, nitrógeno y agua líquida, se puede pensar que el dióxido de carbono encontrado pudo haber desencadenado el origen de la vida. Entonces, así se tiene que el dióxido de carbono es la fase dominante, fue la fase y es todavía una de las fases dominantes en la historia temprana de la Tierra, y que puede disolver abundante nitrógeno y otros minerales catalizadores, haciendo que la atmósfera primitiva se viera más o menos así, con dióxido de carbono, nitrógeno y aminoácidos. Muchas gracias.